O afuera. Hola Aurelio, buenos días, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? Hola Aurelio, bienvenido, buen día. Bueno, algunos inconvenientes técnicos, como bueno, en estos momentos en que nos manejamos de esta manera, pero bueno, felizmente te tenemos al aire, ahora sí, a través de la comunicación telefónica. Bueno, Aurelio, presentaba tu columna, ¿te parece que comenzamos? Empecemos. Dale. La ONU, un instrumento de las grandes potencias. Bueno, yo no sé si a vos te ocurrirá, María Inés, Sí. pero a veces a mí me pasa que no sé si estoy transmitiendo, leo o no, al público una obviedad. Sí. Sí, porque para mí esta cuestión del carácter de la ONU es una obviedad. La ONU fue fundada al finalizar la Segunda Guerra Mundial en una reunión de Roosevelt, Churchill y Stalin, Sí. que le dieron el punto de largada a esta organización que vino a reemplazar una organización anterior que se llamaba la Liga de las Naciones, Sí. y con toda razón los que no eran chupamedias de las grandes potencias la calificaron de una cueva de bandidos. Y la ONU es una cueva de bandidos. O sea, las cosas que provienen de la ONU nunca pueden ser tomadas con la respetabilidad que correspondería a un organismo mundial, Claro. que fuese serio, que fuese democrático, que fuese realmente representativo de una especie de sociedad de iguales. La ONU es cualquier cosa menos una sociedad de iguales. No, no lo es para nada. Claro, pero yo no tengo una idea muy clara de hasta dónde esto es una cosa percibida por la masa de la población. Porque el papel deformante de los medios de comunicación es tan grande, que, por ejemplo, creo que está instalada la idea de que en Venezuela hay una dictadura. Sí, y uno lo puede percibir esto, sí. Me parece que está instalada esa idea. De Venezuela es una dictadura. Creo que esa noción ha sido instalada por los grandes medios, por Clarín, La Nación en la Argentina, O Globo en Brasil, El País, El Mercurio de Chile, el New York Times, El Observador de Bogotá. Todo un sistema que está estructurado para formar una opinión pública tributaria de las cosas que deseen imponer el imperialismo mundial y particularmente los Estados Unidos. Entonces resulta que Venezuela es una dictadura y Bolivia, donde el gobierno es resultado de un golpe de Estado, no es una dictadura. Claro, sí. En Venezuela hay un gobierno elegido democráticamente por el pueblo venezolano. En Bolivia hay un gobierno que nadie eligió. Pero Bolivia no es una dictadura. La dictadura es Venezuela. Y esto no es solamente un título, porque en Bolivia, donde realmente hay una dictadura, un poder ilegítimo que se levantó contra una elección que en los hechos demostraron que era impecable, demostraron incluso que había de parte de la OEA una manipulación de los resultados electorales, una tergiversación premeditada de los resultados para sacar del juego a Evo Morales. En Bolivia no hay una dictadura, y no solamente no lo hay como título, no lo hay como una realidad constituida por ataques periodísticos, por sanciones económicas, por conspiraciones para derribar a su gobierno. En Estados Unidos, no solamente la CIA, la OEA, la ONU, no está llevando adelante
ninguna clase de acciones para sanear la situación de Bolivia. El gobierno a todos los efectos de las relaciones económicas, de considerarlo una situación normal y saludable, a todos los efectos Bolivia es un país normal. Y Venezuela es una dictadura que hasta puede merecer la invasión de su territorio. Entonces, estamos en el mundo del revés. Estamos en el mundo del revés. Por eso creo que es tan lamentable el voto argentino junto al grupo de Lima y un conjunto de bandidos internacionales y de países que obran como sirvientes de los países imperialistas. Es tan repudiable que la Argentina haya votado así, porque eso significa darle sustento a esta manera de juzgar las cosas, donde el mundo es puesto patas para arriba. Porque resulta que en Venezuela se violan los derechos humanos. Ahora, en Estados Unidos la policía puede matar de asfixia a un negro pisándole el cuello con una bota. También podemos mencionar lo de Chile, también lo que sucede en Chile. En Chile los carabineros pueden condenar a la ceguera, según algunos cálculos, a 400 personas con el uso de las bombas de las balas de goma, pero y un policía puede tirar desde un puente a un chico de 16 años, pero Chile no es mencionado en las Naciones Unidas. En Brasil, Bolsonaro puede cometer un genocidio manejando de una manera catastrófica el tema de la pandemia, catastrófica, ridícula y violenta el tema de la pandemia, pero Brasil no ha sufrido por eso ningún tipo de sanción o de amenaza a su integridad territorial y a su soberanía política. No solamente eso, entre los bandidos que condenan a Venezuela están varios países europeos donde es lícito, en Europa es lícito dejar que se ahoguen en el mar Mediterráneo los migrantes del África. Eso no atenta contra los derechos humanos. Así como no atenta la bota del policía norteamericano en el cuello de un negro, no atenta contra los derechos humanos. Entonces, creo yo que lo menos que podemos hacer en el campo del periodismo serio, el periodismo que tiene partido, porque yo lo voy a repetir una vez más, nunca voy a querer hacerme pasar ante el público como un neutral, porque no existen los neutrales. No, por supuesto que no. Además, en este mundo no puede haber neutrales, porque este es un mundo donde la política de las grandes potencias es tan canallesca que realmente la neutralidad sería un crimen, donde los sectores dominantes son tan canallescos como, por ejemplo, comentábamos la vez pasada en el mismo programa, que lo fueron las grandes empresas de Italia, que hicieron un lobby para que no se paralizaran las actividades industriales, y a causa de eso murieron miles de personas por el COVID. Bueno, es tan canallesco que realmente la neutralidad es imposible. O uno le sirve de comparsa a esos sistemas de poder, o trata de aportar su pequeño esfuerzo, su grano de arena, para denunciarlos ante las opiniones públicas del mundo. Pero bueno, por lo menos poniendo de relieve cómo nos construyen este mundo del revés, creo que estamos haciendo algo
algo para contrarrestar esta creación de mitos según el cual los países que se resisten al imperialismo mundial son dictaduras, no respetan los derechos humanos, merecen ser sancionados, merecen ser bloqueados económicamente y hasta invadidos por haber osado resistir las presiones del amo. Cuando yo era joven, vos sos un poco más joven que yo, pero creo que también podés tener recuerdos de ese. Bueno, el papel que está cumpliendo en este momento Venezuela lo cumplía Cuba. Sí. Lo cumplía Cuba, y por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy vivo de cómo se manipulaba el hecho de que en Cuba hubiera habido fusilamientos. No sé si a vos eso te impactó en algún momento, Sí, como son sonetes de las campañas de denuncias contra Cuba. Pero cuando se planteaba eso, se pretendía ignorar el hecho de que Cuba estaba prácticamente en una especie de guerra. Y en las guerras, que son episodios terribles, que ojalá la humanidad pudiera no vivir, pero en las guerras el fusilamiento es una de las normas vigentes para los desertores y los traidores, porque eso forma parte de la lógica de la guerra. Alguien que pone en peligro a centenares o miles de soldados por su desidia, por su traición o por su deserción, y bueno, se considera que merece ser fusilado. Esto es tan así que cualquiera que recorra las páginas donde nos cuentan las guerras civiles argentinas o latinoamericanas, sino las propias luchas por la independencia latinoamericana, uno se encuentra, por ejemplo, con fusilamientos ordenados por el general San Martín, por Bolívar o por distintas figuras entre los líderes militares de la emancipación latinoamericana. Eso ha ocurrido acá y ha ocurrido en todos los países del mundo, porque forma parte de la lógica de la guerra. Pero Marínez, Sí. Cuba estaba en ese momento en una situación absolutamente asimilable a la guerra. Es más, en Playa Girón había sufrido una invasión que logró repeler, pero que era una invasión en todas las reglas. Entonces, ejercer, cosa que fue un episodio de algunos años en Cuba, ejercer el derecho de guerra formaba parte de una cosa que debía ser considerada de alguna manera natural, dadas las circunstancias que atravesaba el país. Así como es de alguna manera natural si padecemos una pandemia, que se toman medidas que serían absolutamente alocadas, tiránicas, en una situación normal. Claro. En una situación normal, las limitaciones al movimiento que nos están imponiendo, y las consideraríamos expresión de una tiranía. Claro. Creo que es claro eso. Sí. Pero en las condiciones que atravesaba en ese momento Cuba, bueno, se establecieron algunos hechos que además no fueron muchos, de penar determinadas acciones con la pena máxima, la pena del fusilamiento. Que sea dicho de paso, por lo menos para mi punto de vista, es bastante más honrosa que la forma en que se castigan los crímenes en los Estados Unidos con la cámara de gas, o que se castigan cuando se castigan con la horca, ¿no? Sí. De alguna manera
al fusilado no se lo somete a una cosa, a una especie de escarnio. Claro. Se lo fusila de frente. No se lo fusila como fusila la mafia, con un disparo en la nuca. Pero todo eso ha formado parte de una historia, de una trama histórica que está dada además para condenar a los países que se sublevan frente al orden imperialista mundial por potencias imperialistas que no han tenido ningún empacho ni en arrojar bombas atómicas como los de Estados Unidos, ni en cortarle la mano como le cortaban la mano los ingleses a los hindúes, penalizando determinados comportamientos del pueblo hindú, ni cosas tan terribles como invadir un país, como hicieron también los ingleses y los franceses en la famosa guerra del opio, para tener el derecho de venderle estupefacientes. Ahora, esos países y los países que le sirven de corte, digamos, ¿no?, de sistema cortesano, son los que en ocasiones como esta levantan la mano para advertir que en Venezuela se están violando los derechos humanos. En base a un informe, el informe de Bachelet, absolutamente parcial, proveniente de una persona que cuando se trata de las represiones en Chile, en Bolivia, en Perú o en Ecuador, mira para otro lado. Entonces se trata de un hecho bochornoso. Y lamentablemente creo que por consideraciones especulativas de ganar el favor con esa actitud en las negociaciones que están en curso con el Fondo Monetario Internacional por parte de estos gobiernos de estos países, la Argentina ha faltado a sus deberes de solidaridad con Venezuela. Eso creo que no modifica el carácter general del gobierno de Alberto Fernández. Creo que es un gobierno que sigue mereciendo nuestro respaldo, pero no deja de ser, sin embargo, un hecho ominoso. Bueno, esto es lo que yo quería decir hoy día, María. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Un abrazo desde aquí y agradeciendo como siempre tu valioso aporte al ¿Y vos qué pensás? Bien, hasta el sábado que viene, Marina. Un abrazo. Chao, un abrazo. Ahí pasaba el politólogo Aurelio Argañarás por ¿Y vos qué pensás? Por 92.9 Radio Tortuga. La cesera.